Gracias, Rodrigo. Ok, ahora vamos a hablar un poco de un abordaje a tumores de tejido blando, la contrapuesta a la que hicimos de tumores de hueso. Y mi mouse. Ok, ahora el mouse no funciona. Ah, estoy congelado, yo creo. Entonces, a diferencia de los huesos, donde las radiografías eran los reyes, aquí solo ocasionalmente van a ser de ayuda. Sin embargo, resonancia magnética puede ser específica para tejido y el CT ocasionalmente nos puede ayudar. Resonancia magnética y tomografía computarizada van a definir la extensión, nos van a ayudar con el estadiaje y la evaluación preoperativa. Cuando hablamos de tumores de tejido blando malignos, el campeón va a ser lo que llaman en inglés el UPS o el sarcoma pleomórfico no diferenciado, seguido por los liposarcomas. Cuando hablamos de los tumores de tejido blando benignos, los lipomas y sus variantes van a ser los reyes aquí, seguidos por el histocitoma fibroso. Algunas masas de tejido blando que vamos a poder diagnosticar definitivamente por imágenes van a ser masas lipomatosas, las masas angiomatosas, algunas masas neurogénicas, los elastofibromas y fibromatosis, y la sinovitis vilonodular pigmentosa y los gangliones. Aquí tenemos un ejemplo de un lipoma, una lesión que claramente podemos diagnosticar con imágenes y no hay que hacer más nada, no hay que biopsiar a estos pacientes. Tenemos una secuencia T1 aquí y le hacemos una saturación de grasa y se elimina completamente la grasa, así que nos confirma que efectivamente esto es grasa. Masas de tejido blando mal interpretadas en resonancia magnética, ya sea que son lesiones benignas que pueden confundirse con malignas o malignas que se pueden confundir con benignas. Son la isquemia muscular diabética, comúnmente en personas que tienen los niveles de azúcar sumamente altos, como en Puerto Rico decimos, un diabético explotado, los hematomas, la fibromatosis, los gangliones linfáticos reactivos, los abscesos, la miositis osificante, sarcoma sinovial y los liposarcomas mixoides. ¿Qué necesitamos siempre? Como en todo en radiología, necesitamos un buen historial clínico. Eso es esencial para establecer un diagnóstico exacto y certero. Información importante siempre debería ser, uno, si hay algún antecedente de una lesión previa maligna, porque eso nos puede ayudar por saber si hay una recurrencia o una metástasis. Si esta masa es dolorosa o no. Gran mayoría de las lesiones malignas van a ser dolorosas. El historial de trauma o si el paciente está en anticoagulantes, porque esto es importante en los hematomas, que pueden verse muy feos. Tamaño estable o si es una lesión que está creciendo y si es una lesión única o múltiple. Estas 5 preguntas deberían ponerlas en un papelito y siempre tenerlas cerca de su área de trabajo, porque esto nos va a ayudar mucho en cómo evaluamos una lesión. La evaluación sigue siendo siempre con una radiografía al principio, porque es un estudio relativamente de bajo costo y nos puede ayudar en el caso de que tenga calcificaciones o que tenga material radiopaco. Las radiografías pueden ser diagnósticas en lesiones palpables debido a una deformidad esquelética, como puede ser una lesión que parezca una lesión de tejido blando porque es una masa palpable, pero cuando le hacemos una radiografía encontramos que es un osteocondroma y que simplemente está protruyendo y causando una deformidad en la piel. Los conceptos claves. Ok, esto sí que es importante aquí. Siempre tengan al menos 2 planos ortogonales. ¿Okay? Las secuencias spin-echo son más útiles para diagnósticos específicos. Las técnicas de escaneo rápido, como las fast-spin-echo, disminuyen el tiempo de adquisición y nos van a ayudar con los artefactos por movimiento. Las secuencias de gradiente o T2 estrellas van a ser muy útiles para demostrar hemosiderina y nos van a ayudar con los artefactos de susceptibilidad magnética, ya sea por metal, hemorragia o aire. Las secuencias STIR van a facilitar la identificación de tejido normal, al igual que en las de hueso, con T1 y con STIR vamos a encontrar las lesiones. El contraste va a usarse para otras cosas. STIR y FAT-SAT
van a disminuir las variaciones en la intensidad de señal y es muy útil para caracterizar los tejidos. Por regla general, yo no tengo ninguna utilidad para una secuencia de T2 sin saturación de grasa. Todas las secuencias T2 que yo uso siempre van a ser o una STEER o una FAT-SAT. Pero T2 sin saturación de grasa en músculo esquelético no nos ayuda mucho porque en las extremidades siempre hay grasa y hay líquido. Así que yo necesito saber siempre qué es la grasa y qué es el líquido. Y el campo visual debe determinarse por el tamaño y localización de la lesión, siempre prefiriendo el campo lo más pequeño posible que coja toda la lesión. ¿Okay? Y ese es el juego siempre. ¿Cuándo usar STEER y cuándo usar FAT-SAT? Por lo general, si la estructura que yo estoy evaluando me cabe en una esfera o en un cubo, prefiero FAT-SAT. Si es larga, prefiero STEER, porque los bordes no van a saturar homogéneamente en FAT-SAT, pero sí en STEER. STEER no se afecta por los cambios en homogeneidad del campo, por ende siempre va a ser una saturación más homogénea, mientras que FAT-SAT no. Especialmente lo que son pies, manos, cualquier cosa que esté pegada al borde, por ejemplo, un codo que esté pegado, una persona gorda y esté pegado al magneto, va a causarme un artefacto. La tiro una STEER y no voy a tener voy a tener una saturación más homogénea. Y eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Los agentes de contrastes, el realce se percibe obviamente en las secuencias de T1 y nos va a ayudar con distinción y diferenciación entre los tumores, músculos y tumor y edema. Nos va a dar una valoración sobre la vascularización y la perfusión tisular. Por lo general, las lesiones malignas van a mostrar un mayor realce que las lesiones benignas. No quiere decir que las lesiones benignas no cojan contraste, pero por lo general las malignas van a tener un mayor realce. El uso de gadolinio es útil para evaluación de hematomas, diferenciar lesiones sólidas de quísticas o neuróticas, no, neurogénicas, e identificar áreas quísticas o necróticas dentro de tumores sólidos. En algunas ocasiones, de un 25 a 35% de los casos, vamos a poder dar un diagnóstico histológico con las imágenes. Pero eso quiere decir que todavía tenemos un 75% que no vamos a poder hacer. ¿Okay? Cuando una lesión tiene un comportamiento inespecífico en resonancia magnética, es útil plantear ese diagnóstico diferencial, al igual que hacemos en hueso, también en tejido blando, y tomar en consideración la edad, la prevalencia del tumor en ese paciente o en esa edad y su localización anatómica. Un abordaje sistémico y consistente va a mejorar drásticamente nuestros resultados diagnósticos. Lesiones malignas versus benignas. ¿Cuáles son conceptos claves? Las lesiones malignas, por lo general, son más profundas y de mayor tamaño. Solamente un 5% de tumores benignos de partes blandas son más grandes de 5 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entonces es como las lesiones adrenales. Si una lesión adrenal mide más de 6 centímetros, por lo general va a ser maligna. ¿Okay? Los sarcomas superficiales demuestran un comportamiento biológico menos agresivo. Lesiones malignas generalmente crecen como lesiones ocupantes de espacio en tejidos profundos y se extienden de una forma centrífuga. ¿Se acuerdan que les dije en la de hueso que esto empieza de una célula que se vuelve loca y sigue expandiendo como una esfera? ¿Okay? Obviamente, mientras más resistencia hay alrededor, pues va a cambiar la forma y a veces se va a ver ovalada, pero mientras más pequeñas, más esféricas son. Mientras más grande, más se distorsiona la forma, pero sigue siendo el concepto de que crece de adentro para afuera. Así que lo que ya hay adentro de esa lesión pertenece a esa lesión. ¿Okay? Si yo tengo una lesión de tejido blando que contiene grasa adentro, esa grasa no fue que se quedó de lo que había en ese tejido, es que ese tumor tiene grasa. Y si tiene grasa es un liposarcoma, una variante de ello. ¿Okay? A medida que el tumor va creciendo, se va formando una pseudocápsula. Y esto es bien importante porque lo mencionaron en la charla anterior de mano. A diferencia de un hueso, que si yo veo un borde bien definido, bien bonito, eso me dice que puede ser menos agresivo. Eso no es así en tejido blando. ¿Okay? Puedes tener una lesión bastante maligna con una cápsula bien bonita alrededor. Y eso no quiere decir que es benigno.
Se predice la malignidad con más alta sensibilidad cuando las lesiones son una, hiperintensa en T2, más de 33 milímetros en diámetro, y una intensidad de señal heterogénea en imágenes T1. Se predice malignidad con mayor especificidad cuando hay necrosis, cuando hay afectación ósea o neurovascular y cuando el diámetro medio es mayor de 66 milímetros. Por compartimientos también podemos tener diferenciales. Cuando tenemos lesiones intermusculares, podemos considerar condrosarcoma mixoide extraesquelético, todos los tumores neurogénicos, les encanta estar entre los músculos, los quistes sinoviales los podemos ver ahí, fascitis nodular, leumosarcomas, etc. Este fue un casito que yo tuve en mis primeros años de residente, me acuerdo, llegó el paciente, hicimos esta radiografía y pues se puede notar un poco que hay un bulto aquí en el tejido blando, pero nada más se ve, no hay ninguna deformidad en el hueso, no hay afectación del hueso, no hay tejido calcificado, nada por el estilo. Pero le hicimos una resonancia magnética y vemos esta masa que es de señal similar al músculo y no la podemos diferenciar bien de dónde está localizada. No sabemos si está intermuscular o intramuscular. Hacemos la secuencia T2 FATSAT y ya estamos viendo que esta lesión tiene alta señal en T2, tiene un centro de necrótico y está desplazando los músculos. El compartimento de este tensor, le damos contraste, esto coge un montón de contraste, vemos este área que no cogió contraste, que corresponde a la alta señal en T2, eso me dice que es necrosis. Ya tenemos un punto en contra, es grande, otro punto en contra. Aquí la vemos en plano sagital, vemos esta lesión, todo este tejido necrótico, un contraste heterogéneo. Y esto resultó ser un tumor neurogénico maligno. Terminó en amputado del paciente, pero lo que quiero que vean es ver esta masa aquí en el tejido blando como desplazó los músculos completamente. Y volvemos, como está envolviendo el nervio, esto no hay forma de salvarlo, hay que cortar la mano porque ese nervio se perdió. Lesiones intraarticulares, podemos ver lipoma arborescens, esto lo vemos en personas que tienen una sinovitis crónica, la sinovitis pilonodular pigmentosa, condromatosis sinovial, hemangiomas sinoviales. Y aquí vemos un ejemplo en la literatura donde vemos todo este tejido hipointenso alrededor de la rodilla. Esto es una PBNS, una sinovitis pilonodular. Las lesiones intramusculares pueden ser angiomatosas, lipomas, los sarcomas, les encanta este lugar, los mixomas. Y aquí vemos un ejemplo de una lesión intramuscular. Vemos en T1 como tiene una señal alta en T1. Vemos este área hipointensa, que se mantiene hipointensa en T2. Pero vemos que la mayoría de todo este tejido de alta intensidad en T1 se satura en T2. Esta es una T1 FATSAT, igual vemos que todo ese área corresponde y se fue, se saturó, así que sabemos que esto es tejido graso. Pero nos seguimos viendo esta cosa en el medio, de baja intensidad y que coge contraste y es como un cable lleno. Esto es un hibernoma, esto es un tumor de células grasa, de grasa parda, y una de las cosas casi patognomónicas de ellas es que tienen un vaso gigantesco en el mismo medio. Y si le hacen un PET-CT a ese tumor, va a tener un SUV values por el cielo, 25, 30, va a ser súper alto. Lesiones yuxarticulares, los gangliones, como dijeron en la charla anterior, eso es súper común, es la más común de todas las lesiones cerca de una articulación. Los quistes sinoviales, sarcomas sinoviales, calcinosis tumoral, etc. Y aquí vemos un ejemplo clásico de un ganglioncito y con el rabito entrando a el área articular. Esto por lo general lo vamos a ver más comúnmente en sonografía que en resonancia magnética. Este es el que no queremos encontrarnos por lo general, el sarcoma sinovial con el famoso triple sign, que vamos a ver un área de alta intensidad, baja intensidad y señal intermedia. En las lesiones subcutáneas, la que por lo general no vamos a ver a menos que sea enviado por un dermatólogo, va a ser esta, el dermatofibrosarcoma protuberans, y es una lesión de piel,
básicamente muy agresiva. Los leiomyosarcomas, UPS, metástasis, fascitis nodular. Aquí vemos un ejemplo de una fascitis nodular. Aquí está la fascia inflamada. Vemos aquí la masa sumamente dolorosa. Estas se operan. Lesiones tendinosas o músculo aponeuróticas, sarcoma de células claras, que no tiene nada que ver con los tumores de células claras que vemos en los riñones. El tumor de células gigantes de la vaina tendinosa, que vimos un ejemplo en la charla anterior también. Por lo general ocurre en el lado de los flexores. Fibroma de la vaina tendinosa y fibromatosis. Este fibromatosis plantar lo vemos a diario. Una cosa que yo siempre les digo a mis residentes sobre los tumores de la fibromatosis plantar es quítale el otro zapato. 50% de los pacientes que tienen fibromatosis plantar van a tenerlo en el otro pie o en la palma de las manos. Así que paciente que te llegue con una fibromatosis palmar, mira de la otra mano y quítale las medias y chequea los pies. Si te llega en un pie, mira el otro pie y tócale las manos. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido al que enseñaron en la charla anterior. Tenemos esta masa adyacente a un tendón flexor de la mano, señal heterogénea similar a músculo en T1, baja señal en T2, en gradiente se va casi toda la señal por la cantidad de hemosiderina que tiene. Y esto es un tumor de la vaina sinovial de células gigantes. Y aquí tenemos un clásico de fibromatosis plantar, pegada a la aponeurosis plantar. Como les dije, lo importante es chequear el otro pie. Y esto es otro ejemplo de tumores de células gigantes de la palma de la mano, del tendón de las manos. Si usamos sonografía, conceptos claves, la disponibilidad. Eso es lo mejor que tiene la sonografía, es que es mucho más accesible que la resonancia magnética, no es invasiva y es relativamente económica si lo comparamos con resonancia magnética o tomografía. Es muy útil en confirmar la presencia de una lesión sospechada. Cuando tocamos, tenemos una masa palpable, es algo bastante fácil que podemos evaluar con sonografía y nos puede ayudar a diferenciar una masa localizada de un edema difuso. Y nos ayuda también a diferenciar lesiones sólidas de quísticas y si tienen vascularidad. El problema es que las características ecográficas son bastante inespecíficas y casi siempre no nos excluye de tener que terminar en una resonancia. Pero son muy buenas para guiar biopsias percutáneas porque podemos ver dónde están las áreas de vascularidad o de tejido vivo, que esas son las que queremos siempre biopsiar y no las áreas de necrosis. Aquí tenemos un ejemplo, una radiografía otra vez. No vemos mucho. Si se fijan aquí, este área de grasa, les puedo decir que yo no vi esto cuando vi la radiografía, hasta que el tecnólogo me dijo que ahí era la masa palpable, entonces lo vi por segunda vez, me fijé que había algo raro, le hicimos la sonografía, vemos esta lesión ovalada. Fíjense en este área aquí que parece como una creciente hiperecoica y todo este material hipoecoico heterogéneo con vascularización. Hacemos una resonancia y aquí vemos esta lesión que tiene áreas de alta señal en T1 que también saturan en T2, pero en la mayoría del tejido es un tejido con alta señal en T2. Esta es la longitudinal y vemos ese área crecente que se va, que es compatible o va muy bien con lo que vimos en sonografía, la creciente encima de alta ecogenicidad, que corresponde a esta grasa, y vemos esta grasa que satura aquí, y ven estos puntitos en el medio que saturan perfectamente en T2-FAT-SAT. Ya sabemos que esta lesión tiene grasa dentro. Es una lesión con grasa. Es una lesión con alto contenido de agua, ¿okay? Porque tenemos alta señal en T2. Y cuando vemos la biopsia, vemos que el tejido anatómico, vemos que esto parece gelatina blanca. ¿Okay? Esto es un liposarcoma mixoide. ¿Okay? Tiene grasa, ya tiene que tener lipo por algún lado en el nombre. Sabemos que es un sarcoma y ese alto contenido de material mixoide lo pone en liposarcoma mixoide. El envolvimiento neurovascular, como les dije en la charla anterior, esto es más o menos lo mismo. Tienes que tener un plano en eje corto, preferiblemente una secuencia T1, y lo que estamos buscando es ese
plano intacto alrededor del nervio. ¿Okay? Si la masa envuelve los vasos, compromiso definitivo. Si pierdes uno de los planos, no puedes excluirlo, pero es importante mencionarlo porque hay veces que el cirujano lo puede despegar. Y si lo despega, sale al nervio. El uso de gadolinium no nos va a ayudar a ver la lesión la vamos a ver. Cuando le hagas una secuencia T2 STEER, vas a ver la lesión. Lo que te va a ayudar el gadolinium es a diferenciar tumor, edema, inflamación, fibrosis, todas esas cosas. ¿Sí? Ayudar a diferenciar entre el área de necrosis o de tejido viable y en los pacientes postoperatorios para ver si hay o no hay recurrencia. Como les dije en la charla anterior, podemos hacer subtracción dinámica, realce temprano, nos ayuda más con recurrencia, realce lento, cambios postoperatorios. ¿Okay? Y como les dije, esto nos va a ayudar para saber dónde vamos a hacer la biopsia. En conclusión, las radiografías ocasionalmente van a ser útiles. La sonografía ayuda, pero no es específica. Y la resonancia magnética puede ser específica para tejido en muchas ocasiones. Ocasionalmente la tomografía puede ser específica para tejido, especialmente cuando estamos bregando con tumores de grasa. ¿Okay? La resonancia y la tomografía nos va a ayudar para definir extensión, estadiaje y la evaluación prequirúrgica. ¿Okay? Ahora tenemos varios casitos para ver una preguntita aquí. Tenemos esta lesión, entonces en el lado posterior del cuello, y vemos aquí en una T1, esta masa que tiene alta señal en T2, y vemos un montón de rayitos oscuros. Así que la primera pregunta es, ¿en qué espacio localizarías esta lesión? Esto es una lesión que está en el hueso, está dentro del músculo, está entre los músculos, es una lesión subcutánea o es una lesión intratendinosa. Y la respuesta es una lesión intramuscular en el splenius capitis. Okay. Ahora, la segunda parte de esta pregunta, de este caso, la segunda pregunta de este caso es, ¿qué hallazgos en esta lesión favorecen malignidad? No estoy diciendo que esto es una lesión maligna, pero si fuésemos a usar, si no sabemos si es maligna o no, ¿cuáles de estas cosas diríamos que pueden favorecer malignidad? En este caso, ¿vemos necrosis? No vemos necrosis porque esto es una T2 aquí y no estamos viendo áreas de líquido por ningún lado, una colección de líquido. ¿Okay? Así que esto vemos una alta señal difusa, pero no estamos viendo necrosis. El tamaño es más grande de 3 centímetros. ¿No? La localización intramuscular, eso no nos ayuda con malignidad o no, necesariamente. Y la señal en T1, esto tiene señales que parecen casi hasta de grasa. ¿Okay? Grasa siempre es buena, por lo general. Y esta lesión es un hemangioma intramuscular, pero la respuesta es tamaño. Y ahora, para la próxima. Ok. Aquí tenemos 3 imágenes. Esto es una T1 aquí arriba. Esto es una STEER. Y esto es una T1 con FATSAT y gadolinio. ¿Qué cualidades tiene este tumor? Me refiero a esta lesión aquí. ¿Okay? Que nos ayuda a lograr un diagnóstico histológico en este caso. Entonces, como les dije, esto es una secuencia T1. Esto es una STEER. Y esto es una T1 postgado. Fíjense en esta sección, acá y acá. 1. El realce con gadolinio nos ayuda. La presencia de grasa nos ayuda. Alta señal en STEER
nos ayuda, o todas las anteriores. Pues este caso es un liposarcoma, otra vez, mixoide, pero el variante de Blue Cell. Este es muy malo tenerlo. Vemos áreas de alta señal en T1, o sea que ya sabemos que va a haber grasa ahí. Pero estas partes que son hipointensas, que son hiperintensas en T2, cogen un contraste difuso muy, muy marcado. Eso porque son un montón de conglomerados de células small blue cells, que son las que no queremos ver nunca en ningún tumor. Entonces son las células que vamos a ver en linfoma, que vamos a ver en small blue cells, liposarcomas, y estos tienden a ser más malignos. Así que la respuesta es la 4, todas las anteriores. Entonces, en esta secuencia T1 axial del brazo, escoge la mejor opción diagnóstica. Estamos viendo una masa, esto es una T1, una masa grande que coge más de un músculo y es de alta señal en T1, homogéneo, bastante homogéneo. Esto es un linfoma, esto es un liposarcoma pleomórfico, esto es un fibrosarcoma o esto es un lipoma intramuscular. Okay. Entonces, ¿por qué no es un linfoma? Porque los linfomas son células, son small blue cells, son tumores bien rellenitos de muchas células pequeñas, así que no van a verse en alta señal en T1, va a ser baja señal en T1. ¿Okay? Son tumores que tú le pones una secuencia de difusión y van a restringir, porque están todos súper conglomerados. El liposarcoma pleomórfico no es, ¿por qué? Porque el liposarcoma pleomórfico es el liposarcoma que menos grasa tiene. De los liposarcomas vamos a tener, hay como 5 o 6 variantes, pero las 4 más comunes van a ser el bien diferenciado, que va a parecer un lipoma sucio, va a ser casi todo grasa, pero vas a tener muchas rayas o septas, un poquito más gruesas, nodulares, pero por lo general más de 80% de ese tumor va a ser grasa. Tienes el liposarcoma D diferenciado, que es básicamente un liposarcoma bien diferenciado con un tumor secundario adentro. Así que va a aparecer un liposarcoma bien diferenciado, casi 80% grasa, con unas septas sucias, y de momento dentro de ese tumor vas a encontrar un osteosarcoma, o un sarcoma, un fibrosarcoma. Si tienes esos dos, es un liposarcoma D diferenciado. Entonces te queda el que les enseñé, el mixoide, que va a tener un alto contenido de agua y áreas de grasa, y el pleomórfico, que parece un tumor de tejido blando, pero que va a tener en algunos lugares grasa. Y entonces es el liposarcoma pleomórfico. Este no era, porque esto era casi todo grasa. El fibrosarcoma, volvemos, no tiene grasa. Y el lipoma intramuscular es lo que es esto, que es una masa de básicamente grasa dentro de unos músculos. Y me queda una. Y este es muy parecido al caso que enseñaron anterior. Llego a saberlo, hubiese puesto un caso diferente. Pero tenemos este paciente, tiene una artritis crónica y tenemos todo este material de alta señal en T2. En T1 se ve de baja señal, desplazando todos los tendones del compartimiento de los flexores. Tiene 56 años, artritis reumatoide, femenina, y presenta con una masa palpable en la parte volar de antebrazo distal. ¿Qué favorecemos? Un liposarcoma bien diferenciado, una sinovitis crónica, un tumor de células gigantes de la vaina sinovial o un sarcoma sinovial. Okay. Bueno, como les dije anteriormente, el liposarcoma bien diferenciado no es, porque no vemos grasa en esta lesión. ¿Okay? Una sinovitis crónica va con lo que estamos pensando, porque tengo una persona con artritis reumatoide, es mayormente líquido, heterogéneo. ¿Por qué no es un tumor de células gigantes de la vaina sinovial? Porque, como les dije, eso tiene un montón de hemosiderina, igual que vimos en la rodilla, y tiende a tener baja señal, no alta señal. ¿Okay? Y no es un sarcoma sinovial, es bastante homogéneo,
no va con el historial de este paciente, 56 años, artritis reumatoidea, masa palpable, etc. Así que esto es una sinovitis crónica en el compartimento flexor. Y yo creo que será la última. Así que gracias por su atención otra vez. Este es mi email. Me pueden escribir con preguntas, dudas. Si no les contesto inmediatamente, no quiere decir que los estoy ignorando. Puede ser que esté en un área sin internet, pero eventualmente les contestaré. ¿Dudas, preguntas? Jorge, un comentario. El papel ahora en el departamento de ustedes de difusión y de perfusión en tumores de tejido blando, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, difusión lo tenemos bastante accesible en los diferentes lugares que trabajo. Perfusión no. Perfusión lo tengo disponible solamente en el hospital universitario ahora mismo. Así que eso es una de las cosas que dependiendo en su lugar de trabajo, si lo tiene disponible, pues es súper útil. Si no lo tiene disponible, pues tienes que bregar con lo que tienes. Así que por eso, pero cualquier tejido que tenga, mientras más perfusión y más neovascularización tiene un tumor, más sube las probabilidades de que tenga malignidad. No quiere decir que es diagnóstico de malignidad, pero sí va a ir a favorecer una malignidad. Difusión lo usamos mucho cuando estamos pensando en sarcomas de Ewings, extraesqueletales, linfoma. Nos encanta. La difusión para linfoma nosotros nos encanta. Te hace el trabajo mucho más fácil. ¿Qué más? Eso es lo más que lo usamos para linfomas y los PINETs extraesqueletales. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo creo que ya les estás dando como... Pues los dejé con tiempo extra para que vayan a disfrutar un poco el sol. Ganas de sol y de playa, piscina. O pueden coger las conferencias del lado. Bueno, muy bien. Damos por cerrada toda la sesión de músculo esquelético. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por su atención. Y muchas gracias a ustedes por ser los radiólogos de los huesitos que nos siguen acompañando. Y Dios los bendiga por querer los huesitos y los músculos. Hasta luego.